Saludos, mi nombre es Wilson Antonio Rifemil. Vamos a conocer en esta lo que es la tarea 2 de la materia de fundamento de computador. Pero antes que nada, no puedo comenzar sin enviarle un saludo al profesor de esta materia, Amadi Suárez, el cual espero que se encuentre muy bien en este preciso momento. Y también quiero invitarle a una frase que dice lo siguiente: si te equivocas en lo que estás haciendo o en lo que quieres lograr, no es culpa de los demás, ni de tu padre, ni de tu maestro. Así que no lloriques por tus errores y mejor aprende de ellos. Algo también a destacar relacionado con esta frase es que es importante celebrar el éxito, pero es más importante aún prestar atención a las lecciones del fracaso, que te ayuda aún más. Bueno, después de todo, comencemos. Aquí tenemos la primera página, pero antes que nada vamos a conocer brevemente su codificación, su diseño en página web, su diseño en el programa de realización para hacer dicha página, en el cual yo lo hice en HTML y CSS. Aquí veamos los códigos de la primera página y su estilo para darle formato adecuado. Aquí veamos la demás página, su codificación. Pero bueno, vamos a lo que venimos, a conocer lo que fue mi presentación, historia de la computadora. Bienvenido a esta web. Prepárate para un viaje rumbo a conocer el origen del computador. Iniciamos con la computadora. ¿Y qué es la computadora? La computadora es una máquina electrónica que recibe y procesa datos para convertirlo en información conveniente y útil. Un ordenador está formado físicamente por numerosos circuitos integrados y otros muchos componentes de apoyo, extensión y accesorios que en conjunto pueden ejecutar tareas diversas con suma rápida y bajo el control de un programa. Dos partes esenciales la constituyen, que es hardware, que es su composición física, circuito electrónico, cable, gabinete, teclado, etc. Y su software, siendo esta la parte intangible, programa, datos, información. Una no funciona sin la otra. Algo muy importante a considerar la computadora es que esta es la manera más eficiente de transmitir la información, es decir, la que transmite la información de la manera más rápida, logrando así una gran conveniencia en lo que es el mundo de la informática. Y aquí veamos una imagen sobre lo que es una computadora. Esta es una de ellas, existen muchos modelos más. Y yendo a la siguiente página, ya que no solamente vamos a conocer sobre esto, sino son varios temas sobre lo que es el origen de la computadora. Tenemos aquí lo que es la Pascalina. La Pascalina fue la primera calculadora que funcionaba a base de ruedas y engranaje, inventada en 1642 por el físico y matemático francés Blaise Pascal. A este se le debe su nombre, su invento, por su nombre, la Pascalina, de nombre de dicho inventor. Este invento es el antepasado remoto del actual ordenador, es decir, el antepasado de lo que estaba anteriormente, que su primer nombre fue máquina de aritmética, y luego se le fue llamando rueda pascalina. Una pequeña descripción de la pascalina que la pascalina adoptaba algo menos que una caja de zapatos y era baja y alargada. En su interior se disponía una rueda dentada conectada entre sí, formando una cadena de transmisión, de modo que, cuando una rueda giraba completamente sobre su eje, hacía avanzar en un grado a la siguiente. La rueda representaba el sistema decimal de numeración. Cada rueda constaba de 10 pasos, para lo cual estaban convenientemente marcados con números del 0 al 9. El número total de ruedas era 8, 6 ruedas para representar los números enteros y 2 ruedas más en el extremo izquierdo para los decimales. Con esta disposición se podía obtener números entre 0, 0, 1 y 99.999, entre otros. Aquí veamos una pequeña parte de la pascalina en su exterior y aquí lo que era su parte interior por dentro. Hablando del siguiente tema, vamos a hablar sobre la máquina analítica. La primera computadora fue la máquina analítica. Esta fue la primera computadora llamada la máquina analítica.
En fin, la máquina analítica es el diseño de un computador moderno de uso general, realizado por el profesor británico de matemáticas Charles Babbage, que representó un paso importante en la historia de la informática. Es decir, este significó mucho para la informática. Fue inicialmente descrita en 1816, aunque Babbage continuó refinando el diseño hasta su muerte en 1871. La máquina no pudo construirse debido a razones de índole política, pues hubo detractores por un posible uso de la máquina para fines bélicos. Computadores que fueran lógicamente comparables a la máquina analítica solo pudieron construirse 100 años más tarde. Es decir, esta presentó un problema, no se podía construir por problemas bélicos. Y aquí veamos, igual que el anterior, una pequeña imagen, pero aquí de la máquina analítica. Continuando, tenemos también el telar automático, que en 1725, el francés Basile Bouchon construye el primer telar donde se controlan los hilos de la urdimbre con tinta de papel perforada, permitiendo repetir complejos diseños sin errores. Es decir, lo peculiar de esta es que era automática, permitía hacer múltiples diseños sin errores. En 1728, Lyon, el tejedor de seda francés Falcon perfeccionó el telar Bouchon, reemplazando la frágil cinta de papel por tarjeta perforada de cartón. El hábil ingeniero francés Jacques Vaucanson perfecciona poco después del dispositivo, pero es aún demasiado complejo para ser práctico. Este lo perfeccionó el personaje que mencioné anteriormente, pero era muy práctico, era muy complejo. Y ya en 1807, el francés José Marie Bajois construye un telar práctico totalmente automático. Ya este le pone un carácter más significativo a este telar, lo construye definitivamente. Y así nace el primer dispositivo mecánico completamente programable, antecedor de la moderna computadora ordenadores. Aquí presentamos lo que es la imagen del telar automático. Continuando, tenemos la máquina tabuladora. La máquina tabuladora es una de las primeras máquinas de aplicación en informática. Esta fue una de las primeras máquinas en la aplicación de informática. Un dato muy importante a tomar en cuenta. En 1890, Hermann Bollering, que nació en 1860 y murió en 1929, había desarrollado un sistema de tarjeta perforada eléctrica y basado en la lógica de Boole, aplicándolo a una máquina tabuladora de su invención. La máquina de Boole se usó para tabular el censo de aquel año en los Estados Unidos. Durante el proceso total, no más de 2 años y medio. Así, en 1896, Bollering crea la Tabulating Machine Company, con la que pretendía comercializar sus máquinas. La fusión de esta empresa con otras 3 internacionales, Thai Recording Company, la Company Scarlett Corporation y la Body Manufacturing Company, dio lugar en 1924 a la International Bosine Machine Corporation, que es la IBM. Y continuamos viendo la pequeña imagen sobre lo que fue la máquina tabuladora. En el siguiente tema tenemos la máquina Mark I, que esta nos cuenta que el IBM, más conocido como Howard Mark I o simplemente Mark I, fue el primer ordenador electromecánico construido en IBM y enviado a Howard en 1944. Tenía 760.000 ruedas y 800 kilómetros de cable y se basaba en la máquina analítica de Charles Babbage. El computador empleaba señales electromagnéticas para mover la parte mecánica. Esta máquina era lenta, tomaba de 3 a 5 segundos por cálculo, e inflexible. La secuencia de cálculo no se podía cambiar, pero ejecutaba operaciones matemáticas básicas y cálculos complejos de ecuaciones sobre el movimiento parabólico. Funcionaba con relés, se programaba con interruptores y leía los datos de cinta de papel perforada. Al parecer, esta máquina era muy interesante, ya era un poco más avanzada, ya que trabajaba con señales electromagnéticas.
aunque considerando que era lenta su proceso. Y ya pasamos al siguiente tema. En el siguiente tema tenemos la ENIAC. La ENIAC se ha considerado a menudo la primera computadora electrónica de propósito general, aunque este título pertenece en realidad a la computadora alemana Z3. Además, está relacionado con el Colossus, que se usó para descifrar código alemán durante la Segunda Guerra Mundial, y destruido tras su uso para evitar dejar pruebas, siendo recientemente restaurada para un museo británico. Era totalmente digital, es decir, que ejecutaba su proceso y operaciones mediante instrucciones en lenguaje máquina, a diferencia de otras máquinas computadoras contemporáneas de procesos análogos. Presentada en público el 15 de febrero de 1946. La ENIAC fue construida en la Universidad de Pennsylvania por John Pester Eric y John William McGinley. Ocupaba una superficie de 167 metros cuadrados y operaba con un total de 17.464 válvulas electrónicas o tubo de vacío, que a su vez permitía realizar cerca de 5.000 sumas y 300 multiplicaciones por segundo. Ya que aquí mencionamos el tubo de vacío, esto para esa época era muy importante, significó un gran uso en la informática. La ENIAC, aquí podemos dimensionar su tamaño en esta imagen aquí presente. Siguiente tema. El siguiente tema se va poniendo un poquito más interesante ya, porque aquí vamos a hablar sobre lo que es la primera generación de la computadora, que abarcó el periodo de 1951 a 1958. En esta época en que la tecnología electrónica era a base de los bulbos o tubos de vacío y la comunicación era en términos de nivel más bajo que puede existir, que se conoce como lenguaje de máquina. Es decir, en esta época se usaba con el lenguaje máquina. Entre sus características de esta estaba construida con electrónica de válvula. Se programaba el lenguaje de la máquina. El tubo al vacío, tema que debemos de considerar porque este significó un gran uso en su tiempo, como ya he mencionado anteriormente. La válvula electrónica, también llamada válvula termoígnica, válvula de vacío o tubo de vacío, simplemente es un componente electrónico utilizado para amplificar, conmutar o modificar una señal eléctrica mediante el control del movimiento de los electrones en un espacio vacío a muy baja presión o en presencia de gases especialmente seleccionados. Aquí presenciamos una pequeña imagen sobre lo que fue la primera generación de la computadora. Continuando, tenemos la segunda generación de la computadora, que abarcó el periodo de 1959 a 1964. Esta nos dice que el inventor del transistor hizo posible una nueva generación de computadora, más rápida, más pequeña y con menores necesidades de ventilación. Sin embargo, el costo seguía siendo una porción significativa del presupuesto de una compañía. Las computadoras de la segunda generación también utilizaban redes de núcleo magnético en lugar de tambores giratorios para almacenamiento primario. Estos núcleos contenían pequeños anillos de material magnético enlazados entre sí, en los cuales podían almacenarse datos e instrucciones. Características. Esta generación contaba con muchas características. Entre estas podemos citar que usaban transistores para procesar información. Los transistores eran más rápidos, pequeños y más confiables que los tubos al vacío. 200 transistores podían acomodarse en la misma cantidad de espacio que un tubo al vacío. Usaban pequeños anillos magnéticos para almacenar información e instrucciones, cantidad de calor y eran sumamente lentas. Se mejoraron los programas de computadora que fueron desarrollados durante la primera generación. Entre otras características, ya con esta nos podemos dar cuenta que la segunda generación de la computadora dio un paso más, fue mucho más importante y la computadora tuvo un uso más significativo.
tercera generación de la computadora. En esta generación se abarca el periodo de 1964 a 1971. Las computadoras de la tercera generación emergieron con el desarrollo de los circuitos integrados, pastillas de silicio, en las cuales se colocan miles de componentes electrónicos en una integración en miniatura. Las computadoras nuevamente se hicieron más pequeñas, más rápidas, desprendían menos calor y eran energéticamente más eficientes. Características. Esta contaba con las siguientes características. Se desarrollaron circuitos integrados para procesar información. Se desarrollaron los chips para almacenar y procesar la información. Un chip es una pieza de silicio que contiene los componentes electrónicos en miniatura llamadas semiconductores. También, otra característica es que en esta surge la multiprogramación. Emerge la industria del software. Ya en esta generación, las computadoras vienen mucho más pequeñas, vienen lo que es los microprocesadores y los chips que transmiten la información mucho más rápido. Los software, la programación aumenta significativamente gracias a los avances de esta generación. Nos trasladamos ahora a la cuarta generación de la computadora, que abarcó el periodo de 1971 a 1981. Dos mejoras en la tecnología de la computadora marca el inicio de la cuarta generación, que fueron el reemplazamiento de la memoria con núcleo magnética por los chips de silicio y la colocación de mucho más componentes en un chip, producto de la microminiaturización de los circuitos electrónicos. El tamaño reducido del microprocesador y del chip hizo posible la creación de la computadora personal, PC. En 1971, Intel Corporation, que era una pequeña compañía fabricante de semiconductores ubicada en Silicon Valley, presenta el primer microprocesador o chip de 4 bits, que en un espacio de aproximadamente 4 por 5 milímetros contenía 2250 transistores. Este primer microprocesador que se muestra. En esta vinieron lo que fueron los microprocesadores, en fin, para que no se aburra de escuchar. Y esta dio uso a lo que fue la computadora personal, que fue la PC. Entre sus características, cabe destacar que se desarrolló el microprocesador. Se colocan más circuitos dentro de un chip. Otras características son que se reemplaza la memoria de anillo magnética por la memoria de chip de silicio. Y se desarrolla la supercomputadora, entre otras características. Vamos a conocer ahora lo que fue la quinta generación de la computadora, que abarcó el periodo de 1982 a 1989. Esta nos cuenta que en 1983 Japón lanzó el proyecto Quinta Generación de Computadora con el objetivo de desarrollar una clase de computadora que utilizaría técnicas de inteligencia artificial a nivel del lenguaje de máquina y serían capaces de resolver problemas complejos como la traducción automática de una lengua natural a otra. Aquí se quería centrar en lo que era la inteligencia artificial en esta generación. Entre sus características podemos ver los ordenadores de la quinta generación de computadoras estarán hechos con microcircuitos de alta integración que funcionaban con un alto grado de paralelismo, imitando algunas características de las redes neurales con las que funciona el cerebro humano. Esto para lograr lo que es la inteligencia artificial. La quinta generación de computadoras cuenta con computadoras con inteligencia artificial y la integración de datos, imágenes y voz. Al parecer, la quinta generación de computadoras fue un hecho que se dio muy importante. Vamos a conocer ahora lo que es el tiempo ONIS. Tiempo ONIS es un sistema para la descripción de instantes de tiempo. Se define como la cantidad de segundos transcurridos desde la medianoche de 1 de febrero de 1970, sin contar segundos intercalares. Es universalmente usado no solo en sistemas operativos tipo ONI, sino también en muchos otros sistemas computacionales. No se trata ni de una representación lineal de tiempo, ni de una representación verdadera de UTS, a pesar de que frecuentemente se
lo confunde con ambos, pues el tiempo que presenta es UTC, pero no tiene forma de representación segundo bisiesto de UTC. Por ejemplo, 1998, año 12, día 31, hora 23, 59, minuto 59 y segundo 60. Hay dos capas de codificación que conforman el tiempo ONI y pueden ser útiles por separado. La primera capa codifica un instante de tiempo como un momento real escalar y la segunda codifica ese momento como una secuencia de bits o de alguna otra manera. Nos trasladamos al siguiente tema, que nos dice la primera computadora en funcionar fuera de otro planeta. Este fue el Apolo, que era un elemento fundamental del programa Apolo. Su papel en el programa espacial de 1969, primer viaje a la Luna, fue proporcionar el control y la capacidad de cálculo necesario para controlar la orientación y la navegación del módulo de mando y del módulo lunar. Computadora que se encargó de un papel muy importante. El computador responsable de la misión Apolo fue el Apollo Wing Computer, diseñado por el MIT, instrumentación, laboratorio y fabricado por Lightyear, y uno de los primeros computadores en usar circuito integrado. Considerado el primer sistema embebido. Aquí presenciamos lo que es la imagen del Apolo y en su nave de funcionamiento. El siguiente tema nos podrá hablar sobre lo que es la laptop más veloz en estos momentos, que según lo que pude investigar tenemos lo que es la Alice M17X. Esta Alice fue una combinación de Dell y Alice, es decir, tenemos la innovación de Alice y el respaldo de distribución de Dell, ya que Dell compró a Alice. Una de las características de esta es que, como ya veamos, es de 17 pulgadas y es un buen equipo de Dell. Es considerablemente a medida de un procesador Core 2, es decir, de 2 núcleos, que cobra 2,4, una tarjeta gráfica Nvidia de 4 GB de memoria RAM y una resolución de 1440 x 900, hasta procesadores de 4 núcleos, entre otras características cuenta, ya que esta es una de las más deseadas por los usuarios. Aquí precisamos lo que es la laptop Alice M17X. Hemos llegado al final de esta presentación. Aquí tenemos, ahora no lo tengo disponible, pero cuando usted esté conectado a internet tenemos un pequeño video disponible que habla sobre la primera generación de la computadora. En mi página, cuando yo esté disponible en internet, me saldrá el video. Esto ha sido todo. Muchas gracias. Espero que les haya gustado y que haya sido de su agrado e interés y que haya aprendido un poco sobre lo que es el área de la informática. Muchas gracias. Hasta luego.